el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no olvidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. A vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho, una pregunta es: ¿por qué habéis hecho esto? Le pregunta el ángel a los líderes del pueblo. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Boquín quiere decir los que lloran. Leamos el versículo 10. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dios nos ayude con nuestras generaciones. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Pueden sentarse. El tema de hoy: el fracaso de Israel versus la misericordia de Dios. Quiero comenzar hablándoles sobre el ángel de Jehová. El ángel de Jehová llega para darles un mensaje al pueblo de Israel, para predicarles. Y en el versículo 1 hasta el 3 habla que subió desde Gilgal a Boquín, porque el centro de adoración de Israel era Gilgal, mientras no hicieran el templo en Jerusalén. Y el ángel viene y les dice: ¿por qué habéis hecho esto? Y les habla de que él dejará aquellos pueblos ahí que ellos han perdonado para que sean como un azote a ellos. El ángel de Jehová, hermanos, en el Antiguo Testamento era Cristo Jesús, que se apareció al pueblo de Israel antes de su aparición encarnada en Belén. Sabemos que este es Jesús por dos razones. Primero, porque el ángel de Jehová aquí reclamó divinidad al decir que él fue el que sacó a Israel fuera de Egipto y fue quien hizo un pacto con Israel. Versículo 1, si usted lo nota ahí del capítulo 2. Y también dice que fue él quien personalmente llamó a Israel a la obediencia. Segundo, está en el versículo 2. Era Jesús porque esta persona, apareciendo en forma humana delante de Israel, no puede ser Dios el Padre, porque el Padre es descrito como invisible, tanto en 1 Timoteo 1:17
y en 1 Timoteo 6:16. También lo dice Juan, que a Dios nadie lo vio jamás. Y allí en 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:16 dice: y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Tercero, la idea de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aparezca como hombre antes del nacimiento en Belén es lógico, porque todos sabemos que Jesús existía antes de nacer en Belén. Miqueas 5:2 anuncia el nacimiento del Mesías en Belén, pero él ya existía. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre. Él, el Señor Jesucristo, en ocasiones aisladas, pero importantes, apareció en forma corporal. En Génesis capítulo 18 le apareció a Abraham. También Génesis 32:24. Y en Jueces capítulo 13 le aparece, también aparece ahí, no solamente a Gedeón, sino que también a los padres de Sansón. Ahora, un día él iba a ser encarnado, iba a tomar forma de siervo, dice la Biblia. Y ahora pues está lleno de gloria, sentado a la majestad a la diestra del Padre. Pero en ese entonces aparecía como el ángel de Jehová, divino. Y entonces el ángel comienza a decirle: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra. La primera cosa que Jesús, como ángel de Jehová, hizo fue recordarle a aquel pueblo su gran amor y fidelidad hacia ellos. Él los libró de la servidumbre de Egipto, les dio una abundante tierra de promesa. Él les dio un pacto el cual nunca lo quebrantaría. Ese patrón general de Dios es un patrón, hermanos, que Él nunca va a fallar. Él cumplirá sus pactos. Nosotros fallamos, porque lo que se requiere de nosotros es obediencia nada más. Es obediencia. Pero Él ha prometido bendecir a su pueblo y Él no va a quebrar su pacto. Allá en 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él, pero es porque Él nos amó primero. Así es Dios. Nosotros lo único que debemos de hacer, dije, es obedecerlo y andar en su amor y permanecer en el pacto que Él nos ha ofrecido como su pueblo. Sigue hablando el ángel de Jehová: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto nos recuerda que aunque Israel nunca vivió plenamente la parte que les tocaba a ellos del pacto, Dios prometió que Él nunca olvidaría su parte, sus promesas, su parte del pacto. Y luego, después de predicarles este mensaje, recordarles que los había sacado de Egipto en victoria, cómo los había salvado, cómo los ha bendecido entregándoles la tierra, una tierra que fluía leche y miel. Les hace una pregunta: ¿por qué han hecho esto? Les pregunta el ángel. ¿Por qué lo han hecho? Y ante tal pregunta, muchos de nosotros ponemos pretextos. Como seres humanos, siempre ponemos pretextos cuando fallamos. Es que la mujer que me diste, dijo Adán. Y la mujer dijo, la serpiente. Y cada uno de nosotros ponemos pretextos, pero Dios hace una pregunta a nuestras conciencias. ¿Por qué hay gente que me deja? Dice el Señor. ¿Por qué hay gente que se aburre
de ser cristianos y hastía de estar en la iglesia y de repente dejan al Señor. La verdad es inexplicable, porque los que hemos conocido al Señor y hemos experimentado su gracia, no tan fácil nos vamos a ir así. Quizás tendremos repalones y caídas, pero allá donde andemos, el Espíritu Santo andará hablando a nuestro interior. Jamás nos sentiremos a gusto en el mundo. Jamás. Porque ya Jesús ha transformado nuestra vida. Pero el ángel les pregunta, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué ustedes no obedecen los mandamientos y por si fuera poco han comenzado a adorar ídolos? Ídolos tremendos, hermanos, donde sacrificaban seres humanos, niños eran tirados a las llamas. Eso no era cualquier ídolo, era una religión demoníaca. Eran religiones perversas y demoníacas, donde había mucha promiscuidad sexual. Toda clase de orgías hacían frente a sus dioses. Claro, a los hijos de Israel les gustaba, porque a la carne les gusta eso. Pero Dios les pregunta, ¿por qué lo han hecho? La pregunta era simple. Es que jamás hay una buena razón para nuestra desobediencia. Por más que digamos, el diablo, que esto y que lo otro, no hay una buena razón. Yo les he contado aún la razón de desanimarse para servir a Dios. No podemos encontrar una buena razón. Les he contado que fui a la graduación de un amigo mío que estaba sacando un máster, graduándose de un máster o de un doctorado. Y ahí predicó una misionera americana. Predicó en inglés y le traducían al español, aunque ella hablaba muy buen español. Dice, lo aprendí en Argentina, pero después me mandaron a Ecuador a las misiones. Dice, y yo estaba fundando una iglesia y un día de eso fui a la iglesia a ministrar a la poca gente que había y por alguna razón no llegó nadie ese día. Y yo me fui desanimada, molesta y dije, no tiene caso que siga aquí. He dejado a mi buena casa en los Estados Unidos, he dejado toda mi familia, ando haciendo estas misiones y no se ve fruto. Y venía desanimada a su casa de allá en Ecuador, de ella estaba. Y dice que Dios le habló, porque ella venía pensando en comprar los boletos de regreso. Y escuchó una voz que le dijo, ¿qué te pasa? Y ella le dijo, estoy desanimada, ya no quiero seguir. Y después la voz le preguntó, ¿de quién es el desánimo? ¿Quién te ha puesto ese desánimo? Y ella dijo, el diablo, es del diablo, Señor, contestó rápido. Entonces la respuesta de Dios fue, ¿y si es del diablo, para qué le haces caso? Siendo tú una hija de Dios, ¿para qué le haces caso? Y dice, y recapacité en ese momento y dije, ¿de verdad que el diablo es el que pone el desánimo y yo le estoy haciendo caso al diablo? Ahora digo, no hay ninguna razón válida para desobedecer contra Dios. Ahora, el ángel les dice, miren, lo que ustedes han hecho es grave. Y han dejado vivos a toda esta gente que los influencian a ustedes a pecar. Pero ¿saben qué? No los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados. El ángel de Jehová anunció que él permitiría que aquella gente se quedara para que ellos fueran probados. Esto nos recuerda que Dios no es el que haría la obra de conquistar Canaán. Si ustedes recuerdan el domingo pasado, cuando Israel cruzó el Jordán, en el libro de Josué, el mensaje que yo prediqué, llegaron a Gilgal. Y allí en Gilgal, hermanos, circuncidaron al pueblo y hoy he quitado el oprobio de ustedes, el oprobio de Egipto, era el mensaje del domingo pasado. Y allí celebraron la Pascua y allí, hermanos, cesó el maná.
dejó de caer. Y ahora Dios les dice, ya no les voy a dar comida del cielo. Coman de la fruta de la tierra. Y yo voy a ir con ustedes, pero ustedes tienen que conquistar la tierra. Tienen que pelear tremendas batallas. Claro, voy a ir con ustedes siempre, pero yo no voy a derrotar a sus enemigos. Ustedes tienen que derrotarlo. Y ustedes tienen que buscar por comida ya. Ya los traje aquí. Digo esto porque hay gente que está pensando que todo le caiga del cielo, ¿verdad? Y que toda bendición solo cierran los ojos y que va a llover dólares del cielo, por ejemplo, si hablamos económicamente. Por poco le están orando al Señor que el pastor tenga un don de esos, de que hoy va a llover diamantes y perlitas de oro aquí en este culto sobre ustedes. Pero no, eso no es el trabajo de Dios. Ya cuando Dios nos ha salvado, es cierto que Él nos trae y va con nosotros y nos libra y nos sana de toda enfermedad. Pero nosotros tenemos que luchar en el nombre del Señor para obtener las promesas, para conquistar las victorias. No es que vamos a estar esperando que Dios haga todo. Él quiere que nosotros nos esforcemos para tener una cercanía con Él. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Guardando sus mandamientos. Luego sigue hablando el ángel: serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Los cananeos iban a quedar como un problema para la nación. Y Dios ya se los había advertido desde mucho tiempo antes. Si nosotros leemos en Números, capítulo 33, versículo 55, antes de que entraran a la tierra prometida, Dios habló con ellos y les dijo: si ustedes no echan a los moradores de ese lugar o del país donde van de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Estarán ahí siempre, estarán ahí siempre. Y ustedes no cumplen con el mandamiento. Ese fue el mensaje del ángel de Jehová. Ahora, veamos del capítulo 4 al 6 la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo fue con llanto y tristeza. Ellos se arrepintieron y lloraron y ofrecieron sacrificios delante de Dios. Esta respuesta emocional por parte del pueblo dio mucha esperanza, porque Dios no puede ver a un corazón contrito y humillado sin perdonarlo, sin recibirlo, sin abrir sus brazos y recibirlo. Dios no desprecia a ninguno que venga arrepentido delante de Él. Nuestro Dios lo recibe. Por muy feo que hayamos fallado, Él siempre está dispuesto a recibirnos si venimos humillados delante de su presencia pidiendo perdón. Y yo dije que esta fue una respuesta emocional porque ellos lloraron y lamentaron. Había una razón para creer en la palabra de Dios, porque el mensaje del ángel en la misericordia de Dios tuvo un impacto en ellos. El ángel les habló claro: ¿por qué han hecho esto? No tienen necesidad de comportarse así. Lo único que tienen que poner de su parte ustedes es ser obedientes y caminar en amor en lo que yo les he encomendado. No tienen que caer en desgracia, en fracaso. Ellos reaccionaron, pero digo que es emocional porque tristemente no fue el caso. Por eso les leí los otros versículos, tanto el versículo 10 como el 18 y el 19. Y es que eso muestra que esta relación o esta reacción inicial de tristeza y arrepentimiento fue solamente emocional. Y
no fue duradero. Amén. Dios quiere que nos arrepintamos genuinamente y que decidamos servirle con todo nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero se muestra a sí mismo en la acción nuestra en el caminar cristiano, no necesariamente en el llanto. Que las personas pueden llorar por muchas razones, por remordimiento simplemente, pero Dios quiere que derramemos nuestras lágrimas de arrepentimiento genuino. Por eso ellos rápido dejaban al Señor y se volvían a los dioses paganos. Muchas veces podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado sin lamentarnos sobre el pecado en sí. Uno puede llorar y mostrar un arrepentimiento externo sin nunca arrepentirse interiormente. Esta es la razón por la cual el Señor retó a Israel en Joel capítulo 2, versículo 13. Y el profeta Joel les profetizó y les daba el mensaje y les decía: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no se trataba de romper los vestidos en arrepentimiento, sino el corazón. No es lo exterior, sino lo interior. Dijo Spurgeon, uno de los grandes predicadores de los siglos pasados: una gota de arrepentimiento genuino es más preciosa que un torrente de lágrimas donde no hay arrepentimiento genuino. Dice que el pueblo también ofreció sacrificios allá a Jehová. Hicieron lo correcto, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios señalados por Dios se usaban para eso. No solamente para agradecimiento, sino como una ofrenda por el pecado. Esto era un símbolo del Señor Jesucristo, el cual se iba a sacrificar una sola vez por todos nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas no, tenían que sacrificar cada vez. En el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía corderos por las familias y sacrificaba aquel animalito para perdón de los pecados. Ahora no, Jesucristo se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. El regalo de Dios para nosotros. Entonces, cada vez que pequemos, tenemos que venir a postrarnos en arrepentimiento ante Jesús. Y Jesús otra vez aplicará su sangre sobre nuestro pecado y nuestro pecado será cubierto. Nos perdonará. Mientras esté este tiempo de la gracia, esto sucede así. Lamentablemente el tiempo de la gracia ya se está terminando. Ya son casi 2000 años del periodo de la gracia o de la dispensación de la gracia. La ley duró algún tiempo. También las otras dispensaciones. Pero el periodo de la gracia son casi 2000 años. Podríamos decir que la ley duró menos. Duró un periodo aproximado de 1500 años. La ley. Y ahora nosotros ya nos pasamos la gracia del Señor ya se pasó de 1500 años. Ya casi va llegando a 2000 años. Pero está por terminarse el periodo de la gracia. Y Cristo arrebatará su iglesia y el tiempo de la gracia se habrá acabado. Por eso es necesario que nos arrepintamos genuinamente y no volvamos atrás, no volvamos al mundo, sino que nuestro arrepentimiento, como dicen en México, sea de a de veras. Amén. Que entreguemos nuestro corazón al Señor, no solamente sea algo fingido. Alguien me dijo una vez: ¿cómo puede ser porque alguien se levanta y pase acá al frente, ya el Señor lo salva? Yo le dije: ese es el sistema de nuestras iglesias, pero el Señor está viendo el corazón. Puede haber muchas personas que solamente pasaron por pasar,
y no supieron lo que hicieron ni se arrepintieron de corazón. Y ese no permanece en la iglesia. Pero el que pasa y se arrepiente de corazón, ese sí, amén, está ahí constante y pone de su parte. Claro, Dios nos ayuda a seguir adelante, pero Él quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Aleluya. Te he traído, dice el Señor, a una tierra de bendición. Es que ahora tú tienes que esforzarte para no cometer errores, para no ser desobediente. Poner todo lo que esté de nuestra parte para acercarnos cada día más a Dios. Yo ya te salvé de Egipto. Ya te introduje a una tierra que te había prometido. En otras palabras, es como que los saqué del mundo y el cielo es de ustedes ahora. Ustedes han sido perdonados y la salvación está en ustedes. Pero esfuércense para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Ese es el mensaje del Señor. Reduzco este sermón así. Todo el sermón. Este suceso, hermanos, marca un cambio significativo en la relación de Israel con Dios. En el monte Sinaí, Dios llevó a cabo un acuerdo sagrado y obligatorio con los israelitas. Él lo llama su pacto. Éxodo capítulo 19. Su pacto. La parte de Dios era hacer de Israel una nación especial, protegerlos y darles bendiciones únicas. La parte del pueblo tendría que ser nada más seguirlo y obedecerlo. Sería amar a Dios y obedecer sus leyes. Pero debido a que Israel rechazó y desobedeció a Dios, el acuerdo de protegerlo quedó sin efecto. Pero Dios no iba a abandonar a su pueblo. Cuando hablo de protegerlo quedó sin efecto porque Él les dijo ahí también en ese pacto: si ustedes desobedecen, yo los entregaré en manos de los enemigos, los dejaré caer, no les voy a dar protección. Ahora, sí, también dijo Dios, pero cumpliré mi pacto que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese no tiene retroceso, porque Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Recibiría bendiciones maravillosas el pueblo si se volvían a Él y pedían perdón y lo seguían nuevamente. Dios los volvía a perdonar. Aunque el pacto de Dios y ayudar a Israel a conquistar la tierra ya no estaba vigente, su promesa de hacer de Israel una nación a través de la cual el mundo entero sería bendecido, eso permaneció vigente. Él le había dicho a Abraham: por medio de ustedes bendeciré a las demás naciones, y bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Alguna vez les conté el libro de Oseas. El libro de Oseas se reduce en una historia del profeta. Y es que el pueblo no quería oír el mensaje de Dios. Y entonces Dios le dijo: ya no les predique, ahora predícales con tu vida, allí para que el pueblo reaccione. Mire qué lindo es Dios, hermano. Y sacrificó la vida del profeta para que darles un mensaje al pueblo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que otros se salven? ¿Estamos dispuestos a menguar nosotros, a sacrificarnos nosotros para que otros se salven? Que Dios nos use de esa forma. ¿Estamos dispuestos a exaltar el nombre del Señor como el burrito en la entrada triunfal de Jerusalén? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ir montado en el burrito, eso le toca al Señor. Nuestro trabajo es hacer el papel del burrito, exaltar el nombre del Señor. Ahora, Oseas les predicó con su vida. Ustedes ya lo oyeron,
Le dijo Dios: ve al bar de la esquina y saca una prostituta, o vete a la calle Figueroa y agarra una de esas prostitutas que está allí y cásate con ella. Y tuvo hijos con ella, pero la mujer no se le quitó la maña y se le volvió a ir con otro hombre. Varias veces se le fue y Dios le dijo: ve y perdónala, tráela de nuevo a casa. Pero la última vez la perdonó con una condición. Primero, que él ya no iba a tener intimidad con ella. Segundo, de que iba a ser probada a ver si permanecía fiel ella. Y luego vino el mensaje: las prostitutas son ustedes, pueblo de Israel, y yo estoy tipificado, dijo el Señor, en el profeta. Cada vez se van y se prostituyen con dioses ajenos. Dejan a su Señor y se van con dioses ajenos, y yo los vuelvo a perdonar. Se van y los vuelvo a perdonar. Se vuelven a ir, no se les quita la maña. En otras palabras, a alguien que está entrando y saliendo de la iglesia, Dios lo ve como una prostituta. Dejan al Señor y se van con el otro señor. Saber que le ven al otro señor se llama diablo, pero se van. Algunos, ¿verdad? Y dejan al Señor. Y mire, hermano, cuando yo enseñaba en el instituto, le decía a los hermanos, a los estudiantes: increíblemente Israel está pasando ese tiempo de prueba. Ahorita todavía está en la prueba. Dios no tiene mucho que ver ya con Israel. Ahora Dios está trabajando con el pueblo gentil, con la iglesia en todo el mundo. Allí está el Espíritu Santo. Israel está ahí, es el pueblo de Dios, pero está en un tiempo de prueba. Y increíblemente esos judíos mueren antes de adorar a otro Dios. Son fieles a su Dios. Por eso no aceptaron a Jesús, que para ellos Dios es su Dios. Y mueren, hermanos, antes de idolatrar. Y muy pronto van a ser restaurados, como la esposa del Padre. Amén. Después de la gran tribulación, Jesucristo va a venir. Israel va a ser restaurado. La iglesia es la esposa del Cordero, del Hijo, simbólicamente hablando. Pero Israel es la esposa del Padre. Va a ser restaurado pronto. Sigo con el capítulo que leímos. Dios todavía quería que los israelitas fueran un pueblo santo, de la misma manera que quiere que nosotros seamos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No solamente lo dice en el libro de Levítico, sino que Pedro lo vuelve a repetir. Esto es lo que el Señor quiere. A menudo utilizó el Señor la opresión para traerlos de regreso a Él. Moría un juez, ellos se pervertían y entonces eran oprimidos y sufrían, y Dios usaba eso para traerlos de nuevo, tal y como dijo que lo haría. Levítico 26, Deuteronomio 28. Demasiado a menudo la gente quiere que Dios cumpla sus promesas, mientras que ellos se excusan de sus propias responsabilidades. Así somos. Yo quiero decirles que antes de reclamar las promesas de Dios, preguntémonos: ¿he hecho yo mi parte? Deberíamos preguntarnos: ¿he hecho yo mi parte? El pueblo de Israel sabía que había pecado y oraron en alta voz, reaccionando con profundo dolor. Todos tenemos la tendencia a pecar. Esta carne es un imán hacia el pecado. Y mientras estemos en la carne,
Vamos a ser atraídos hacia el pecado. Por eso es necesario el arrepentimiento. Para que todos los días le pidamos perdón al Señor por todos los errores que cometamos. Pero debemos de hacer esto de una manera sincera. Arrepentido de corazón. Cada vez que estemos conscientes que hemos fallado, debemos admitirlo plenamente ante Dios, en lugar de tratar de cubrirlo o de poner pretextos o excusas. Deberíamos ser conscientes y venir al Señor con el corazón abierto. No quiero pasar por alto los últimos versículos que leí, Jueces capítulo 2, versículo 10. Y eso me impacta a mí porque alguna vez prediqué un sermón cuando estaba predicando el libro de los Salmos sobre qué va a ser de nuestras generaciones, de la gente que viene detrás de nosotros, de nuestros hijos. Si Cristo no ha venido en 20 años, le celebraremos aquí a Marinita sus 15 años. La veremos casarse con un hombre de Dios. Si Cristo no viene en 25 o 30 años. O ya no lo veremos en la iglesia, Marinita, y Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pero desgraciadamente pasa. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Murió la generación que había entrado a la tierra prometida y había poseído la tierra. Y se levantó una nueva generación del pueblo que no conocía a Dios. Y eso me estremecía a mí, porque esta generación fracasó al intentar enseñar a la siguiente generación a amar y a seguir a Dios. Un fracaso rotundo. Pero esto estaba en el mero centro de la ley, Deuteronomio 6, 4 al 9. Dios les decía una vez más: enseñen la palabra a sus hijos. Miren, transmiten, si es posible, pónganlo en las paredes, la palabra ahí de las puertas de la casa o de las paredes de la casa. Amárrensela aquí en la mano, ahí la palabra de Dios, que se recuerden, transmitan esta verdad a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Háblenles de noche y de día, al salir, al entrar, háblenles del Señor. Y es que es tentador dejar la tarea de enseñar la fe cristiana a la iglesia simplemente, o a la escuela bíblica. Que sean los maestros de la iglesia, de la escuela bíblica, 1 hora a la semana para que instruyan a los niños. Eso no es así, señores. Nosotros hacemos ese trabajo no solamente por transmitir un poquito de la palabra a los niños, sino que también para que ustedes estén tranquilos durante el culto, los padres de familia. Ya ven que los niños son inquietos. Ustedes pueden aprender más de la palabra. Pero el trabajo de instruir a los hijos son los padres de familia. Eso lo dice la Biblia. Somos nosotros los encargados de transmitir a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si llegamos a estar vivos, hablarles de la palabra del Señor. Pero personalmente o principalmente los padres. Sin embargo, Dios dice que esta responsabilidad, vuelvo a repetir, pertenece básicamente a la familia. Debido a que los niños aprenden mucho con el ejemplo de los padres, la fe debe ser una cuestión familiar, hermanos. Debemos de convertir esta fe en una cuestión familiar, no tanto de iglesia. Aquí nos vemos unas horas. Y usted puede venir solo el domingo, nos vemos un par de horas, cantamos juntos y es todo. Y aquí todos parecen buenos, santos. Ya casi le salen alas, como si es que tienen los ángeles, ¿verdad? Pero hasta les veo esa ruedita que le ponen a todos. Yo los veo aquí santos. Pero la fe debe ser familiar. ¿Qué hacemos después de que salimos de aquí? Eso solo usted y Dios lo sabe. Yo no voy a andar detrás de usted vigiándolo a ver si lo agarro en la movida.
Verso 18. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios mostró su gran misericordia al levantar jueces para salvar al pueblo de sus opresores. Pero antes, quiero terminar diciéndole eso de los padres. Nunca olvidaré el impacto que causa la actitud mala de un padre a un hijo chico. Principalmente usted que dice que es piadoso. Yo recuerdo que una vez Jessica tenía unos 7 o 8 años y yo me quedé en la casa, en la sala, me quedé preparando un sermón, pero me sentía mal, como mal del estómago. Entonces fui a comprar 2 botellitas de agua mineral de unas verdes que hay. Y quizás ella había visto en los anuncios que la Heineken, la cerveza Heineken es verde. Y yo dejé los botes ahí en mi mesita donde estaba estudiando, ya me los tomé y dejé los botes. Y ella se levantó en la mañana y recibió un impacto, pero tremendo, hermano. Y aguantó hasta mediodía, pero a mediodía llamó a la mamá y le dice: mamá, quiero decirte algo. ¿Qué pasa, hija? Mi papi usa droga. Fue la expresión que usó. Ella le llamaba droga, ¿verdad? Ella pensó que era cerveza. ¿Por qué dices eso, hija? Porque mira, aquí dejó la botella. Ya mi esposa le explicó que era agua mineral, que servía para entonar el estómago. Y ahí me di cuenta yo qué impacto que causa cuando alguien que se dice ser cristiano, sus hijos lo ven pecando, desobedeciendo a Dios. Usted no sabe el daño que hace. No solamente se daña a usted, sino que daña el contorno. Hay que ser sinceros, gente de Dios. Para bien no solamente de nosotros, sino que de nuestra propia familia. Ahora sí termino. Nuestra desobediencia exige juicio. Y Dios debiera castigarnos cada vez que fallamos. Pero Dios no es así. Dios muestra su misericordia al darnos un escape del castigo del pecado. Y eso lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viene y nos perdona otra vez. Aleluya. Él, nuestro Señor Jesucristo, lo hace. Por supuesto que tenemos que orar por perdón con todo nuestro corazón. Sabemos que misericordia es que Dios nos dé lo que no merecemos. El pueblo debería ser castigado, pero Dios lo volvía a perdonar cuando lloraban y se lamentaban y se arrepentían. Hermanos míos, cuando damos este paso y confiamos en la obra salvadora de Cristo a nuestro favor, podemos experimentar el perdón de Dios. El Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y tampoco nos echa en cara nuestros errores, sino que nos perdona. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Luchemos para ser mejores cada día, para santificarnos cada día. Pero cuando fallemos, no dudemos en correr y venir al Señor arrepentidos de corazón, y Él nos perdonará. Estemos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese don inmerecido, Señor. Cometemos tantos errores, Padre, pero tú estás ahí para hablarnos a tiempo y fuera de tiempo y perdonarnos de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Dios me los bendiga. Saludos en el amor del Señor.